Soy Manuel Martínez Torán, profesor de diseño del Departamento de Dibujo, y les voy a presentar este objeto de aprendizaje que hemos realizado para la Universidad Politécnica de Valencia sobre un elemento fundamental del dibujo para el diseñador industrial, como es la representación. En este objeto de aprendizaje vamos a analizar fundamentalmente lo que son las proyecciones ortográficas, cómo construir la vista en perspectiva, cómo realizar volúmenes y contrastes de un objeto aprovechando esas perspectivas, la utilización del color, y realizaremos una serie de conclusiones de toda esta cuestión de la representación en el dibujo. Los objetivos que tratamos de lograr son fundamentalmente el poder realizar perspectivas con o sin encaje, es decir, no venir determinados por lo que son las leyes básicas de la representación. Saber cómo representar un objeto utilizando líneas de un solo tono, representación de lo que es la luz y la sombra mediante tramas, etc. Y saber cómo representar un objeto utilizando la línea y la mancha polícroma. Un aspecto importante del que vamos a hablar es la importancia que tienen las proyecciones ortográficas, lo que son las proyecciones basadas fundamentalmente desde el diédrico, que aportan una visión de lo que es el conjunto de diseño importante y que muchas veces, por ejemplo, para los objetos de aprendizaje de lo que son las técnicas de construcción de modelos utilizaremos mucho. La planta, el alzado y las secciones son las representaciones más abstractas de un objeto. Comprenden una serie de planos situados en ángulo recto, ortogonal, y son las vistas de un objeto que mayor información dimensional o geométrica nos pueden ofrecer. Con lo cual, muchas veces el alumno o el proyectista tiene que acometer la ortogonalidad como una de sus máximas de trabajo inicial en el dibujo. Otro aspecto importante, una vez ya tenemos consumado el proyecto desde un punto de vista ortogonal, trabajaremos con las vistas en perspectiva. Es muy importante que aprendamos a desarrollar perspectivas con o sin encajes, porque lo que tenemos que buscar siempre, en la medida que tratamos de analizar una pieza o un diseño, o tratamos de transmitir esa idea, es representarla siempre desde el punto de vista que más información tenga. Muchas veces lo que tratamos de comunicar siempre es de que los alumnos puedan desarrollar una o más vistas en función, digamos, de las necesidades que hay de representar el objeto. Muchas veces la perspectiva introduce distorsiones sistemáticas en los dibujos para representar la realidad. Los objetos parecen disminuir y sus lados convergen a medida que aumenta la distancia del observador. Las líneas paralelas terminarán encontrándose en lo que se conoce como puntos de fuga. Para la construcción de esas perspectivas hay que tener en cuenta el punto de vista del espectador. Aquí hay unos ejemplos muy sencillos, muy básicos, que también enseñamos a los alumnos a empezar a trabajar, que es el poder situar esos puntos. Los puntos de referencia visuales son esenciales porque te ayudan a reconocer el aspecto que puede tener ese objeto en su presencia luego posteriormente real. Por lo cual muchas veces lo que tratamos es de que el alumno reflexione y analice cuál es el punto o los puntos de representación mejores para hacer la presentación de su propuesta. Cuando el alumno ya entra en una fase de anteproyecto de proyecto, tiene que hacer esas presentaciones controladas, ¿no? Es muy importante escoger el punto de vista, la posición del horizonte y los puntos de fuga. Un punto de vista bien elegido da muchísimo mejor impresión de lo que es el tamaño o de la propia escala. En cuanto a la construcción de perspectivas, aquí, por ejemplo, a mi lado tenemos la representación de una plancha muy simple, pero podemos ver cómo el diseñador lo que ha tratado de transmitir son las distintas vistas que de alguna forma transmiten una mayor idea del objeto. Lógicamente, si este tipo de objetos tiene un valor tecnológico importante o unos cambios de superficies o una complejidad formal o un ensamblaje de elementos, conviene que este tipo de perspectivas complementen la presentación del proyecto. En la construcción de perspectivas más elaboradas para la representación de un concepto se pueden utilizar ejes o cajas de referencia. Es importante respetar los puntos de fuga, aunque no estén fijados en el papel. Aunque con la práctica debemos ser capaces de abandonar esos métodos de encaje. Es importante dominar el soporte, es importante dominar el punto de vista y ser capaces de representar sin utilizar esas referencias. Un aspecto importante en la representación para analizar lo que es el volumen y el contraste de un objeto son las tramas.
pueden definir dos tipos de registros tonales. Uno es la uniformidad, que en toda su extensión pues, va a reproducir un mismo tono. Otra es el gradiente, que reproduce una escala tonal acotada en una zona determinada. Aquí tenemos un ejemplo de tramas que nos van a permitir de una forma gráfica y sugerente poder, por ejemplo, diferenciar sobre el plano y distinguir ya lo que son, digamos, una serie de superficies. Esa transición de superficie que observamos aquí está marcada fundamentalmente porque de ahí eliminamos la trama. Aquí marcamos con una línea el cambio de superficie entre lo que es la curva de la arista y lo que es la superficie recta de cada uno de los lados de ese cubo o de ese dado. El tramado más simple es el direccional, que dividiremos en dos. Uno, el unidireccional, que se obtiene por juxtaposición de líneas muy juntas con un idéntico valor, o multidireccional, que se obtiene por la superposición en distintas direcciones con la acumulación de dos o más tramados de orientación diferente. Bueno, en cuanto a las tramas, pueden ser planteadas como líneas que dividen el objeto en secciones de corte. Antes de seguir con esto, quiero mostrarles un poco este dibujo realizado por un alumno, donde se puede apreciar precisamente todo ese cambio de tramado, y que de alguna forma lo que está ayudando es a definir la curvatura o el proceso de curvado que tiene esa superficie. Además, lo que va a permitir es materializar con esa especie de texturado las sombras de un elemento, como es en este caso un perfil de tubo de acero curvado. Las tramas pueden ser planteadas, como he comentado, como líneas que dividen el objeto en secciones de corte, respetan siempre la dirección de la superficie del objeto, por eso es muy importante decir que, por ejemplo, en este caso, si variáramos la dirección de la superficie y eligiéramos la horizontalidad, no tendría tanto sentido como la verticalidad. Y la división por secciones se puede plantear en orientaciones diversas, es decir, no siempre vamos a tener por qué utilizar la misma dirección, podemos combinarlas. Mediante la representación en contraste podemos dar mayor información del volumen y la geometría del objeto. Aquí les pongo un ejemplo de lo que significa un poco esto. Es decir, aquí vemos una superficie muy contrastada, no solamente por lo que es, digamos, la diferencia entre objeto y sombra proyectada, sino incluso también entre dos superficies que posiblemente sean de material diferente. ¿De acuerdo? De alguna forma, lo que es el objeto, en este caso, debe ser un teléfono, con su soporte, pues queda muchísimo más destacado y la función contraste es una garantía de poder responder a lo que se quiere hacer. Mediante ese contraste, pues como comentaba, damos mayor volumen y geometría. Representado mediante gradaciones tonales en línea y mancha, monocromas o policromas. Y luego otro aspecto importante es el color. El color es uno de los elementos que está más ligado a la representación a un mayor grado de realismo. Podemos utilizar tanto lo que es la línea como lo que es la mancha. Mediante las herramientas que hemos comentado en otro objeto de aprendizaje, como el rotulador, podemos reflejar todo tipo de matices, con lo cual podemos resaltar determinados tipos de superficies, brillos, etcétera. Y podemos aplicar el color mediante línea y suceden estas cosas, por ejemplo, que están reforzadas sobre todo con un matiz de fondo realizado en rotulador y un contraste para responder a lo que es el trazado de esa superficie que tiene una cierta conicidad de este objeto, incluso combinando materiales que han sido trazadas a lápiz de color. Ese juego polícromo pues ha sido reforzado fundamentalmente por lo que es la propia línea de lo que es el lápiz de color y también de lo que es la línea de marcaje del contraste que realiza el rotulador oscuro para reforzar el objeto. Utilizaremos la línea cuando apliquemos el color con lápices policromo y las variaciones de tono e intensidad se pueden hacer mediante tramas, por juxtaposición o por superposición, como hemos comentado anteriormente. También podemos hacer la aplicación mediante mancha. Aquí tenemos dos ejemplos fundamentalmente realizados en rotulador y que se han diferenciado por lo que son las manchas, saturando más el color o cambiando lo que son los tonos, como puede ser en estas zonas, de lo que son las superficies que muestran una mayor claridad. Aquí también tenemos un ejercicio
realizado con un color saturado, como es este rojo, pero donde podemos ver esos matices también que han sido realizados de color a través de la mancha. Primero el tono más claro cuando utilizamos el rotulador del objeto y vamos superponiendo el resto de tonos, o bien del mismo rotulador o con una combinación de tonos dentro de su misma gama. Si hay partes brillantes, es mucho más fácil trabajar con pasteles o lápices blancos que permiten crear reflejos de alto contraste. Por ejemplo, en el elemento que tenemos aquí, de esta especie de sacapuntas automático, vemos cómo está matizado en estas zonas de aquí con unos pequeños detalles de trazado de pastel. Mediante la mancha, como hemos visto en el ejemplo que dábamos en otro de los objetos de aprendizaje, sobre el rotulador o combinado con él, podemos crear degradados sutiles con polvo de pastel, por ejemplo, lo que es la zona esta de la superficie de aquí arriba, y representar reflejos en determinadas superficies, pues por ejemplo, remarcando lo que es la entrada de luz en lo que es este agujero del cubo. Como conclusión a todo este objeto de aprendizaje, en cuanto a la representación, creo que es importante que el alumno conozca la importancia de la geometría del objeto y pueda hacer una reflexión sobre esa geometría dominando o trabajando con este tipo de materiales. Es muy necesario analizar el comportamiento del objeto, el comportamiento sobre todo de la incidencia de la luz, su intensidad y su ubicación, pues para poder hacer un buen ejercicio de representación de volumen, de representación de lo que se quiere decir. Y con estas conclusiones entendemos que es importante que este objeto de aprendizaje, como es la representación, incida sobre todo en la labor pedagógica de la importancia del dibujo para el diseño industrial.